digamos, a mí lo que era paranormal, lo que era misterioso, lo que era, todo lo que eran leyendas, lo que se hace llamar críptidos, todo ese tema me fascinaba, pero yo no lo veía como algo que me diera miedo. Lo que me daba miedo era realmente lo tangible, ¿ok? Uh-huh. Sí vivíamos en una zona rural en las faldas del Chirripó, pero no era tan rural como para que un animal de estos se acercara. O sea, vos sentís que sentía culpa, Ajá. ¿sabes? Y como diciendo, ok, me están matando porque yo le hice daño a esa muchacha, por Algo eso hacia me... el otro poste de luz. Y vi lo que claramente era, no sé qué era, pero era del tamaño de un niño. No tenía ropa, era totalmente calvo. Y digo tamaño de un niño con las proporciones de un parado, es decir, ese ser, esa cosa. Y veía huellas. Y eso me comprobó a mí que esa cosa sí había estado. Esta tiene que ver mucho con miedos de la infancia. Este, como te dije fuera de cámara, esta historia es inédita. Esta historia nunca ha sido escuchada. Y en un extremo del pasillo tenía que llegar al otro extremo y espiar el ¡Qué, pupitre. qué En grosero! eso se basó. Con sumo respeto, abrimos este culto mundano al ocio sobrenatural para darle la bienvenida a la noche. Muy bien, como vieron en la miniatura de este video, este va a ser un especial para el Día del Niño. Sí, está saliendo lo que es el 4 de septiembre, pero ya se me pasa la fecha si lo hacemos para el otro lunes. Les deseo a todos nuevamente un feliz Día del Niño. Y yo sé que es probable que los niños no vengan a ver esos episodios, pero yo sé que, o considero que todos, eh, no sé, como que en nuestras almas, dentro aún somos niños. Y bueno, ahora, como ven, en el culto de hoy me acompaña Rob Sperry, él es escritor costarricense, y también, por como yo lo conocí, fue justamente por TikTok, por las narraciones que en lo personal sí me dieron miedo. Entonces, por eso fue que decidí seguirlo y aquí estamos el día de hoy. Yo la verdad estoy muy contenta por tenerlo por acá. Y pues sí, Rob, si gusta darnos algunas palabras, por favor. No, nada, estoy muy contento de estar yo acá. De verdad, yo he visto tu podcast también y aún así también termina, eso que uno nunca se termina de acostumbrar de tener miedo, a pesar Por de que supuesto. uno está metido en esto. Muy bien, me parece excelente. Y Rob, yo vi que también por ahí, de hecho estoy también leyendo el prólogo de su libro Instintos Animales, entonces si nos podría hablar un poco de los dos libros que usted tiene, ¿verdad? Hasta la fecha. Sí, bueno, yo comencé con Rimas de un peatón sin rumbo, que era un libro de poesía, más que todo. Era como un poquillo como para que me quitara el miedo, ¿verdad? A mí de publicar, de salir a la calle, ¿verdad? Entonces, ya eso lo publiqué con Edinexo, una editorial de acá de Costa Rica. Ya este segundo libro, Instintos Animales, ya lo publiqué con Amazon y ahí se está. Ahí voy, poco a poco. Y Me, este 7 historias cortas. ok, y ahora me gustaría también, por ejemplo, en qué redes sociales lo podemos encontrar, si lo queremos seguir y así sucesivamente. Súper. Bueno, yo estoy más que todo en TikTok, ahí es donde estoy más presente, ahí posteo cosas todos los días, desde las historias que vos has visto, no sé, cualquier tontera que se me ocurra, ¿verdad? Okay. También estoy en Instagram y en el Twitter de Instagram, Threads, aunque casi no lo uso, pero más que todo TikTok e Instagram. Perfectísimo. Entonces por ahí lo pueden seguir, pueden ir viendo el trabajo que va haciendo Rob. Y ahora sí, digamos, a mí me gustaría como hacerle ciertas preguntas a usted. Y estas usted puede darle el rumbo que usted quiera a las respuestas, ¿verdad? No hay problema. Pero la primera creo que es muy obvia. Por ejemplo, ¿usted cree en lo paranormal? ¿O en lo sobrenatural?
O por ejemplo, ahora sí, metiéndonos en lado de niños, ¿cuál fue, digamos, aunado a esta pregunta, la primera vez que usted como niño sintió miedo, que usted dijo, esto mm, es lo que lo pueden llamar miedo? ¿Usted me explica? Sí. Bueno, toda la vida desde niño me ha gustado como el tema del misterio, de, ¿verdad? De qué se puede descubrir más allá. Eh, Cuando era niño no creía realmente en fantasmas, o no me preocupaba realmente, ¿verdad? Eh, lo que me preocupaba más, digamos, a mí lo que era paranormal, lo que era misterioso, lo que era, todo lo que eran leyendas, lo que se hace llamar críptidos, todo ese tema me fascinaba, pero yo no lo veía como algo que me diera miedo. Lo que me daba miedo era realmente lo tangible, ¿ok? Es decir, entre un fantasma y un asesino, te prefería el fantasma, digamos. O sea, me daba más miedo algo real que me pudiera pasar a algo que nada más es como, ok, no sé qué es, pero al descubrirlo uno se le quita el miedo. Uy. De hecho, está esta frase que uno siempre ha escuchado mucho de que dice, yo le tengo más miedo a los vivos Ujú. que a los muertos, ¿verdad? Sí, 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 exactamente. Y de hecho, digamos, usted no le ha pasado, bueno, no sé si usted sigue, por ejemplo, lo que son canales de criminología, no sé si le gusta. Sí, sí, sí. Y a mí, en lo personal también, y casi siempre cuando me sumergía mucho en estos videos, estas narraciones, por ejemplo, a mí me pasó esto de también que me diera mucho más miedo los vivos que los muertos, digamos. Dice, ¿cómo una persona puede ser capaz de realizar todos estos actos sin sentir, no sé, algo, sino más bien todo lo contrario, placer y todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero está muy interesante ese punto de vista, la verdad. Gracias, gracias. Otra, digamos, que sería, vamos a ver, ahora digamos que sabemos esto acerca de usted y para adentrarnos un poquito, digamos, a relatos para la oscuridad, usted no sé si, digamos, si el libro también va unado, su libro a distintos animales, como esta, tal vez esta pregunta, pero Ujú. a usted le causa como algún tipo de malestar cuando un animal actúa como humano. Yo siento que no, porque nosotros también muchas veces actuamos como animales, o más bien, somos parte del reino animal. Ujú, Entonces, cuando vemos, no sé, un mono que de repente sabe pintar, ujú. ¿verdad? O de repente un perro que aprende a abrir puertas, es igual a Uy, como cuando nosotros a veces, ¿verdad? Llevamos nuestros instintos animales a ese límite en el que ya dejamos de decir, ok, estoy dejando de ser como este orgullo humano y me vuelvo un animal. Y de hecho de eso trata un poquito el libro. De hecho. sí, en lo personal, digamos, yo tal vez no es como que me dé algún tipo de malestar cuando, digamos, hablamos de este tipo como de un animal actuando como humano, Ujú. sino de, por ejemplo, yo tengo una gata y yo no me imagino a mi gata, por ejemplo, hablándome en la noche Ajá. o, o llegando haciendo acciones y que yo digo, no sé, eso no es normal en un gato, por ejemplo, que en vez de jugar se queda al lado mío viéndome por horas o haciéndome no sé, pero la historia que yo se le vengo a comentar, que es esta de mi amigo el Zaino, es de mi infancia y podría pasar tal vez como una anécdota que hace unos días yo lo estuve comentando con mi hermano mayor, porque él vive acá conmigo, Ujú. y usted sabe bien que los Zainos son animales salvajes, que estos animales son muy agresivos, y este justamente era un macho que llegó rondando la casa donde vivíamos. Esto pasó, qué sé yo, alrededor cuando yo tenía como 4 o 5 años. Este animal no se sabe de dónde llegó. Ujú. Sí vivíamos en una zona rural, en las faldas del Chirripó, pero no era tan rural como para que un animal de estos se acercara. Claro. Esto justamente sucede en esta Casa Blanca que hemos estado, bueno, que yo también he estado mencionando mucho en los episodios y que nosotros la apodamos la Casa Blanca, se quedó la Casa Blanca. Y Ujú. que pues también no se sabe qué fue lo que sucedió ahí, pero siempre para nosotros fue como un lugar totalmente
como que traumático en el sentido de que siempre sentíamos que nos observaban, las voces también de nuestra mamá que nos llamaban y muchos sucesos que ya he contado en otros episodios y que le puedo asegurar, Rob, que ese no era un lugar muy agradable del cual vivir, por supuesto, pero en fin, aún no estés ahí, lo que pasaba es que decía mi mamá que cuando nosotros estábamos pequeños, nosotros llegábamos donde ella y le decíamos, mami, es que estuvimos jugando con este zaino. Y mi mamá, viniendo de una montaña, sabiendo que esos animales son muy agresivos y que matar a una persona y a un niño, eso es cuestión de nada, nos encerró en la casa. Pero yo tenía como un extraño, una conexión extraña con ese animal, que yo no podía como dejar de verlo, dejar de querer estar con él, que incluso yo puse en peligro a mis hermanos por querer darle alimento a ese animal. Ujú. A todo esto, mi mamá para ese entonces había dado a luz a mi hermano menor y ella estaba todavía en cuarentena cuando este animal atacó a mi hermana. La atacó y yo como niña tampoco sabía como lo malo que había sucedido, digamos, en la casa, porque un niño no procesa esto, no procesa que si esto es malo, que si esto es bueno. Pero en esa noche, que fue que atacaron a mi hermana, mi mamá nos dejó solos, porque no tenía nadie más que nos cuidara. Pero algo extraño que siempre se menciona es que supuestamente dicen que los niños tienden como a sentir como el miedo que le transmite su padre, su madre o personas mayores, o cualquier tipo de emoción. Ujú. Y mi mamá a nosotros nos transmitió ese miedo, ese pánico, y nos dijeron, chiquillos, enciérrense en esa casa, no le hablen a nadie, y menos estén saliendo porque ese es ahí nos trae afuera. Mi mamá nos dejó aquí como 3 horas, y mi hermano estaba recién nacido, Rob, ¿qué podemos hacer nosotros? Nuestra única mentalidad de niños fue, se lo van a comer a él, porque él no camina, él no se sabe defender, entonces lo encerramos en nuestro cuarto y lo encerramos en cobijas, y nosotros dijimos, si este ahí no entra, que nos coma a nosotros y no a él. Claro, protegerlo. Ajá. Pero también estaba mi otro hermano, el que padecía de parálisis cerebral, y él tampoco podía moverse y lo dejamos afuera, porque nosotros decíamos, él ya está grande, él se puede defender, imagínense, o sea. Sí. Pero lo que ahí creo que fue la primera vez que yo sentí miedo como niña, porque yo escuchaba a ese zaino olfatear por la ventana. Y Muy claro. yo decía, no, este zaino va a entrar por la ventana, nos va a hacer algo, nos va a comer y le va a hacer lo mismo que a mi hermano. Pero aún así seguía sin captar todo el peligro que esto conllevaba a este animal. Ujú. Tiempo después, cuando yo tenía como 14 años, yo le pregunté a mi mamá acerca de este animal. Y mamá me dijo, sí, Selena, este animal lo cazaron, pero sí duró bastante, no lo atrapaban y no lo atrapaban. Y cuando mi mamá me dijo que este animal lo habían matado, que no se había desaparecido como según yo creía, yo sentí como que si se hubiese muerto, no sé, de una mascota. Como mataron porque yo lo estimaba, hasta donde yo sabía. Sentiste que te hacía falta. Ajá, fue muy raro, a pesar de que habían pasado muchísimos años. Ujú. Y a todo esto, ya ahora sí, hablando con mi hermano, él dice que justamente hace unas noches, él hablando con mi mamá y con mi hermana de esto, dice que le contaron que un señor que vivía cerca de nosotros, él fue el que le empezó a dar caso, dice que cuando a este animal lo acorralaron, que fue tanto, digamos, con tantos perros y otras personas, lo acorralaron en un lugar, dice que este animal gritaba de una manera desesperada, y lo que dice mi hermano era como que ese animal gritaba no por el hecho de tal vez que lo acorralaron en sí, sino que sabía el daño que le había hecho a mi hermana y que por eso lo iban a castigar. Dice que el señor contando esto, dice que él se le erizaba la piel porque decía, el zaino no gritaba como normalmente grita un zaino. O sea, vos sentís que sentía culpa. Ajá. Quizás. Y como diciendo, ok, me están matando porque yo le hice daño a esa muchacha, por eso me están siguiendo, por eso, porque dice que fue días y días siguiendo a ese animal, que no lo lograban agarrar y que por todo Fátima
se escuchaba el aullido de estos animales que son, bueno, son los que tienen las orejas muy largas, que son excelentes para cacería. Ujú. Y dice que en un momento ellos, digamos, sintieron como que se estuvieran matando una persona en el sentido de los lamentos que tiraba, digamos, o que daba este Sabino. Y dice que fue algo muy feo, o sea, este señor no, de hecho este señor, digamos, se murió hace mucho tiempo, pero él nunca fue creyente, fue sumamente escéptico. Y dice que ese día, digamos, sí, él sintió algo muy feo, digamos, el hecho de matar a ese animal. Y ahora que yo también reflexionando de todo esto, yo llegué y yo le dije a mi hermano que yo llegué a querer a ese Saeno, que yo le tenía cariño. Ujú. Y que yo enterarme que lo mataron de esa forma, no sé, sentí algo muy Te feo. afectó, Sí. curioso. Y ya después, lo último que sé es que este Saino se lo comieron. Ni siquiera fue como que lo dejaron ahí para que se lo comieran otros animales o algo. Se lo comieron, lo cocinaron y lo asaron. Ajá. Y yo, ¿cómo se comen un animal? Porque de hecho no sé así que atacó a otra persona. Porque, por Le da un ejemplo, nuevo sentido a la palabra chicharrón culposo. sí, exacto. Y de hecho, Rob, no sé si usted ha escuchado que supuestamente se menciona muchísimo que si un animal salvaje o cualquier animal, un perro, lo que sea, un gato, ataca a un humano o prueba sangre humana, como que este animal o las personas ya no lo vemos como una mascota o un animal en sí, me explico, sino ya lo tendremos a ver como una bestia, Sí, porque lo puede volver a hacer, puede volver a atacar a alguien. sí, sí, totalmente. Y no sé, me vuela muchísimo la cabeza el hecho de que nosotros jugamos con este animal y a nosotros no nos atacaba. Por eso mi amigo el Sabino, ¿verdad? Ujú. Dios, no sé, es demasiado, demasiada información para mi cabeza, la verdad. Y usted, digamos, ¿qué opina de este relato? ¿Qué logra interpretar, digamos? A ver, a mí me gusta mucho lo que decías vos de cuando vos sentiste culpa cuando el Zaino murió. Eh, Porque a pesar de que uno no lo ve como una mascota, Uh -huh, uno respeta, uh -huh, uno respeta al animal, uno respeta lo que el animal es. uh -huh, Y es una traición extraña lo que el animal hizo, uh -huh, pero aunque lo veas como una bestia, uh -huh, lo respetas como una bestia, porque nunca fue una mascota, uh -huh. pero no sé, me gustó mucho eso que dejó, de que sentiste lástima por el Zaino. Eh, Me parece muy interesante que el Zaino supiera, porque es claro que sabía, ¿verdad? Es claro que sabía en lo que se metió, sentía culpa, sentía lo que podemos decir remordimiento, que nosotros pensamos que es algo muy humano, ¿verdad? Que tenemos como ese sentido de la moral y que cuando quebrantamos esa moral, no sé, cuando le mentís a tu mamá y de repente te sentís culpable porque le mentiste a la mamá, ¿verdad? Eh, el cerdo lo sintió y es como algo muy, ¿cómo lo digo? El ser humano se cree tan importante que se Sí, cree el único ser capaz de sentir esas cosas. exacto. Entonces, es poético, es bonito verlo. Yo sé que es una tragedia en sí lo que pasó, pero si hay un destello, algo interesante, algo bonito, algo que se pueda decir poético, es eso. Sí, Que, claro. Sí, ¿no? Y como digo yo, un señor como estos que son criados también a la antigua, ¿cómo él puede escribir la muerte de ese animal de esa manera también? uh-huh. Porque son personas que no creen, no ven esto jamás. Sí, sí, para ellos es muy normal. Sí, Sí. exacto. Y, y pues no, así, de hecho, a mí me marcó muchísimo ahora que yo lo estaba hablando con mi hermano, porque yo dije, uno de niño, estas cosas como que ya las bloquea y cuando se empieza a hablarlas, más y más recuerdos vienen a flote acerca de esto. Pero sí, yo me acuerdo incluso darle a este animal comida, bananos, todo lo que tuviéramos en la casa yo se lo daba, pero yo me acuerdo que mi mamá sí no me dejaba acercarme, pero yo era ese cariño, eso de querer estar con él, de verlo, de buscarlo, de llamarlo, a ver dónde estaba, y Ajá. él venía, pero para mi mente de niña él se fue, él se había ido, él se perdió en la montaña, que a como vino, sin saber de dónde se fue, sin yo tampoco saber, pero no, yo estaba demasiado equivocada.
Y no sé, aquí represento con esto lo que menciono como la inocencia de un niño que no lleva la mentalidad como a esa escala de decir, ah, sí, le hizo daño a alguien cercano a usted, ¿verdad? Total, Sí, totalmente. espero que le haya gustado este relato, Rob, de No, verdad. me encantó, muy bonito, de verdad. Yo Sí, entiendo que es trágico, pero es a la vez sí, muy poético. sí, claro. Y ahora sí, si usted nos comparte el de la noche de hoy, el suyo. Ajá. Bueno, este yo te lo había comentado fuera de cámaras a todos los que estaban viendo. Yo te lo comenté que fue cuando yo tenía, siempre trato de pensar qué edad tenía, no me acuerdo, tenía 15 o 16 años, no estoy muy seguro. Lo que sé es que estaba en el colegio, estaba, sí, adolescente, ¿verdad? Y en ese momento en el colegio yo tenía una novia, ¿verdad? Las novias de colegio, y llevábamos tiempo, ¿verdad? Y me dijo, mira, venía a pasar fin de año con mi familia. Yo, perfecto, ¿no? Perfecto. Tenemos una casa allá en Santa Cruz de Guanacaste. Me invitaron, me llevaron, muy bonito, varios días ahí, ya conocimos el lugar. La casa era muy linda, tenía una piscina, tenía, sí, así como un área verde con zacate y así. Pero eso era todo lo que había. Aparte de eso, era cafetal o monte, digamos. Eran 10 kilómetros de monte, una callecita de lastre, la casa y otros 10 kilómetros de monte. Me tardaba como 15 minutos desde que uno entraba en el lastre para llegar. Entonces, esto lo digo nada más para dejar claro que no había nada más ahí, ¿verdad? Eh, y bueno, ya, bueno, detalle importante. Enfrente de la casa había un poste de luz, ¿verdad? Para iluminar la casa, por supuesto. Más seguridad y bla, bla, bla. A los 100 metros de la casa, y así sucesivamente, cada 100, 150 metros, más o menos, había otro poste de luz para iluminar la calle de Lazo. Eh, entonces ya pasa fin de año, pasa la fiesta, ¿verdad? Todo el mundo ahí celebrando, todo. 3, 2, 1, ya todo el mundo celebra. Yo le pido, en ese entonces no existía WhatsApp, ¿verdad? Entonces yo le pido al papá de la chica que me preste el celular, ¿verdad? Entonces, pues, sí. Y había que salir de la casa para llamar. Yo quería llamar a mi mamá y mi papá para, ¿verdad? Para decirles feliz fin de año, un abrazo a todos allá, no sé qué. Aquí estamos todos bien. Bueno, salgo yo, hago la llamada, todo bien, todo normal, todo tranquilo. Entonces que yo estaba solo. ¿Verdad? En el momento en el que yo colgué, me vuelvo yo hacia el otro poste de luz y vi lo que claramente era, no sé qué era, pero era del tamaño de un niño. No tenía ropa, era totalmente calvo. Y digo tamaño de un niño con las proporciones de un niño, es decir, cuerpo pequeño, flaquenco, cabezón, digámoslo. Y no tenía ropa y era completamente, no, estaba totalmente fuera de lugar. ¿Okay? Y claro, me hubiera gustado decirte que fui muy valiente y fui y lo atrapé, pero no, la verdad es que salí corriendo a la casa de nuevo y le dije a todo el mundo, hey, acabo de ver esto, vengan a ver, o acabo de ver algo raro. Yo creo que yo ni siquiera dije qué era. Todo el mundo salió y no veo nada, ya no estaba. ¿Okay? Ahora dije yo, muy temprano en la vida para estar loco, pero bueno, seguro estoy. Conste que yo era adolescente, para alguien que piense, no, es que estaba borracho, porque pues, no, era adolescente, yo no había tomado nada. Y pasa la noche y yo me quedo con eso en la mente. Yo al día siguiente fui, caminé hacia el poste de luz a donde estaba parado ese ser, esa cosa, y veía huellas. Y eso me comprobó a mí que esa cosa sí había estado. Si quieres una explicación de la huella, era del tamaño de la huella de un niño, pero sin dedos. Imagínate.
un pie humano, pero sin dedos en los pies. Hay gente que me ha dicho que es un alienígena, hay gente que me ha dicho que es un duende, bien, eh, como popularmente se le dice a los duendes. Este, obviamente hay mucha gente que no me cree y me dice que bueno, eh, pero sí, no sé qué fue. Hasta hoy en día no sé qué pudo hacer. Uy, vea, No sé qué pensás. digamos, usted cuando usted ve a este ser, usted de alguna manera, bueno, según lo que usted recuerde, usted vio que él lo estaba viendo a usted, que Él él me estaba sabía que usted viendo, estaba viendo, o sea, él sabía que yo estaba ahí y me estaba viendo fijamente, ¿ok? O yo veía, o sea, lo que veía era la cara de lejos, pero la cara me estaba viendo hacia mí y estaba quieto, no estaba haciendo nada. Yo salí escupido, o sea, yo lo vi y ya para cuando me di cuenta de qué era, yo ya estaba preparándome para salir corriendo. y, ¿Sí? sí, digamos, esto es algo que, bueno, a mí siempre me da mucho miedo el hecho de sentirme observada, que alguien me ve. Entonces, como que este ser quería que usted sí o sí se diera cuenta que él lo estaba observando, ¿no? Yo siento, porque de otros No es sé, como, ok, me perdí, estoy aquí normal o no sé, me explico, porque verlo usted directamente sin moverse, sí. ¿verdad? No sé si él estaba igual de perdido que yo o como vos decís, que quería que yo lo viera. Sí, porque, por ejemplo, también está el hecho de que cuando usted lo vio, usted en ese instante no tenía como tal vez este pensamiento como eso es lo que estoy viendo real, estoy alucinando, o usted quiere que sea, que no sea real, digamos, no le pasaba eso por la cabeza, usted no decía, "Ah, me asustaron, pensó usted, un chile, no sé". No, no creo, porque eso va más allá de una simple una broma o algo así. Y las únicas personas que podían hacerlo eran los miembros de la familia de esta chica. Entonces, no, no los veía capaces y no creo que haya sido algo hecho adrede, digamos. Uy. De hecho, cuando yo la leí, yo, o sea, como la descripción, como usted lo describe y como también usted lo cuenta, sí, o sea, a uno lo deja pensando, ahí me dejó Mm, pensando. Y yo, ¿cómo incluso usted también tener la valentía y del día siguiente ir a ver, no, yo necesito como ir a ver qué hay ahí, Ahora, o qué, digamos. vos decís que yo tengo la valentía, yo tengo la valentía con Sol y yo iba acompañado el día siguiente, digamos. Ah, O ok, sea, ok. jamás iba a ir yo solo ahí a donde, no, eso es como escena de película de miedo en donde ya pasa la primera muerte, digamos. Ujú. Sí, como, o sea, usted sí tenía, desde antes tenía las ganas de ir a asomarse ahí. Sí, claro, lo que pasa es que no iba a ir de noche, me daba pavor, o sea, yo decía, no quiero estar a merced, porque iba a estar justo encima más bien debajo del poste de luz, entonces no me sentía servido en un plato, no quería estar a merced de lo que estuviera ahí. Ujú. Uy, qué interesante, Robbie. Como de hecho, como usted lo cuenta, bueno, a mí me gusta mucho pintar y yo cuando escucho ese tipo de historias, siempre me imagino el hecho de cómo lo plasmaría uno en una pintura, en un dibujo. Y siento Mm, que sería un dibujo muy macabro, a mí me daría miedo verlo, la verdad. Está interesante hacerlo algún día, la verdad. Pero no, me gustó mucho esta historia, sí, honestamente. fue fuerte, Y ahora, Rob, la que yo le voy a contar a usted, ¿ok? esta se llama Ellos no sabían que ella los escuchaba. Uh, Esta tuve que incluso como escribirla acá en mi cuaderno que yo siempre utilizo, mm, porque hay muchos detalles, ciertas cosillas que son necesarias, ¿verdad? Eso me lo cuenta mi hermano, que se lo ok, contaron a él, pero hace muchos años. Tanto que él ni siquiera se acuerda la persona que se lo llegó a contar. Él lo único dice que recuerda es que le dio mucho miedo y que se lo contaron en la noche. mm, Dice que esto sucede en las cercanías del río Terraba, en Punta Arenas.
Supuestamente, más específicamente en el pueblo de Cacique hacia adentro. ¿Ha escuchado usted de Cacique, La Honga? No. Por ahí más o menos. Perdió en Punta Arenas, allá zona sur completamente, ¿verdad? Ajá. En este caso, seguimos la historia de una familia que está conformada por dos niños y una muchacha, ya una adolescente, y sus dos padres. Ellos justamente se mudan a este lugar y es importante destacarlo que cuando hablamos de casas antiguas, no es lo mismo las casas antiguas de una zona rural a una urbana. Porque una urbana Claro. casi siempre es como así, bien cerrado, de madera, pintada, con un, no sé, como con, no sé, con piso, me explico, ¿no? Sí. La casa antigua que se menciona en este relato estaba hecha así de madera, pero este tipo de madera que tiene endijas, que usted puede ver hacia afuera Ajá. y que las personas que estén afuera pueden ver hacia adentro y que incluso en las noches pasa los rayos de la luna y en la mañana cuando amanece pues los rayos del sol, ¿verdad? Claro. A eso también, como era un lugar tan metido, como a veces dice la gente, abandonado a la mano de Dios, el agua que venía, digamos, de los tubos era un chorro directamente. Eh, este chorro, digamos, no podían cerrarlo, no tenía llave, entonces este chorro caía como en una, ¿cómo decirlo? Como una palangana y eso seguía y seguía fluyendo así por día y noche. El piso era de tierra y para que más o menos nos hagamos como una referencia, aún cocinaban con fogón, todo lo cocinaban con fogón y con leña. Teniendo más o menos esta referencia, se menciona que la casa tenía 3 cuartos, no, 4 cuartos, pero uno de estos cuartos estaba fuera de la casa, ya fuera. O sea, sí estaba pegada a la casa, pero fuera. Ajá. A los Tenías que salir para entrar en ese cuarto. exactamente. A los niños, pues eran los menores, dijeron, di no, duerman ustedes dos acá dentro de estos 2 cuartos y nosotros acá también con los niños. Y le dijeron a la muchacha, vaya usted duerma el de afuera, ya usted está grande. Lo que decía también contando es que donde la muchacha en este cuarto a la par llegaban a poner sus carguitas de leña para usarlos para el fogón, ¿verdad? Dicen que fueron transcurriendo las noches sin ningún problema, solamente la calma, no sé, el sonido de los grillos, lo que fuese. Ujú. Pero dice esta muchacha que en las noches ella escuchaba como susurros, pero esto que era como que no se le entendía. Pero ella decía que eran unas voces de niños. Ella pensaba, ah, son mis hermanos hablando en la noche. Sí. Y así lo fue pasando en ciertas ocasiones que escuchaba estas voces, pero no les entendía nada. Entonces ella asustada, porque veía incluso que no eran sus hermanos, porque conforme iba pasando el tiempo, ella iba más o menos captando un poquito más el sonido de esas voces, se levantaban de los papás y le decían, mami, es que estoy escuchando algo, no sé si son mis hermanos, no sé qué pasa, por favor quédese a dormir aquí también conmigo para que usted las logre escuchar. Y dice que llegaban a dormir ahí al cuarto y ellos no lograban escuchar nada, es decir, cuando esa gente llegaba no se escuchaban esas voces. Y ahí ya dice que el tiempo, y ya nadie le creyó que ella escuchaba esas voces, tampoco se pasaba por la cabeza que si la muchacha tenía algún tipo de problema mental o algo así, ¿verdad? Porque eso era muy Ujú. tabú en esos tiempos. Claro. Y dice que esa muchacha que estaba acostada ya de estos días, que ella siempre decía, sí, hasta ahora habitual se escucha, y con el miedo y con su cobijita puesta hasta la cara, ¿verdad? Ujú. Dice que esto que ella como que le empieza a prestar atención a estas voces, dice que cuando ya como que empieza a captar, ¿verdad? Dicen estas voces, sí, y la vamos a matar. Entonces dice que la otra voz que lo estaba acompañando le dice, shh, ella nos está escuchando. Y dice esta muchacha que el momento que ella escuchó ella escuchó estas palabras, dice que nunca más volvió a escuchar estas voces y que ella interpretaba
que como ella ya entendía lo que estas voces querían decir, ya ella no las podía escuchar más. Claro. Pero como que estos entes, cuando llegaban ahí a hablar, ellos hacían de cuentas que como la muchacha no entendía, ellos hablaban y hablaban y hablaban y hablaban. Pero dice que ella le entró un gran temor en haber entendido que ella interpretó como que la iban a matar. Entonces ella decía como que no sé si ellos en las noches, en esos momentos, me estén hablando cerca de mi almohada, debajo de mi cama, porque ella decía así justamente, yo escucho que están debajo de mi cama hablando, en las cargas de leña, o aquí justamente al lado de mi almohada. Y pues como ella mencionaba también, se decía que ella pensaba que eran niños. Algunos la asocian a que eran duendes, otros entes que ellos trajeron de donde ellos vivían. Pero cuando me contó mi hermano esta historia, vieras qué miedo me dio. Yo estaba chamaquilla también y yo no dormía en las noches pensando que si también yo escuchaba voces, que si podía llegar a escuchar eso como ella. Claro. Porque, digamos, vivíamos tal vez en una situación similar al que describía en la historia, entonces uno como niño, uno se decía, si me pasa esto, ¿qué hago? No sé, uno en su imaginación, ¿verdad? No sé Claro. qué lograría interpretar de eso, que le pareció interesante, no sé. Feo. La situación es súper feo porque uno no sabe qué son y el hecho de que sean niños yo creo que lo empeora. A ver, yo había publicado un video acerca de los duendes en TikTok. Ese fue el que de hecho Mucha lo gente, encontró usted con ese. a ver, Ese fue el primero. ese video tuvo muchos comentarios, digamos, mucha gente me envió mensajes con sus historias con los duendes. Y cuando vos me estabas contando eso, yo pensaba en eso, los duendes. Mucha gente me han dicho de todo tipo de cosas. Me han dicho que son como ver a los duendes de Blancanieves. Hay gente que me ha dicho que son como un goblin más bien. Hay gente que me ha dicho de todo, ¿verdad? Hay gente que me dice que usan pantalones rojos los buenos y azules los malos. Ajá, Hay de sí, todo, lo he escuchado. ¿verdad? Hay miles de versiones. Entonces es difícil, pero hay un común denominador. Y siempre es que se comportan como niños. Sí. ¿Sí? Se comportan como niños. Yo había visto un podcast, no te puedo decir ahorita, pero que hablaba de la mancomunidad de las hadas. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos duendes. Tiene una interpretación similar en todas las culturas del mundo. ¿Sí? Entonces, estos son los famosos elfos en la cultura, ¿verdad?, galeica. Estos son los pixies, por ejemplo. Si vos has visto Harry Potter, sabrás que es un pixie. Estos son, o sea, cada cultura del mundo tiene una, o las hadas, digamos, ya como más en la cultura clásica. Y yo creo que los duendes forman parte de esa mancomunidad. Tienen los mismos comportamientos, pierden a la gente, se meten en las casas, piden tributos a veces te piden cosas a cambio de favores, digamos, o sea, como que te encuentran cosas y entonces vos le dejas algo. Al puro final decían, por si alguien que nos esté viendo quiere evitarlos, que la mejor manera de evitarlos es poner cosas de hierro en las ventanas. Como ¿Por qué? esto, Qué interesante. De hecho, bueno, no, creo que más bien esto que usan, ¿cómo se llama? Bueno, lo que le ponen a los cascos de los caballos. Sí, herraduras. Que lo ponen en las puertas, ¿es por eso o es por la buena suerte? Yo creo que es por la buena suerte, pero puede incluso, o sea, nada quita de que esa superstición haya salido de eso. Qué interesante. De hecho, no sabía esto del hierro. Porque para mí era como que estos entes simplemente entran a la casa y sin ningún permiso hacen los desastres que hacen. Que ahí están y ya, y no puedes hacer nada para evitarlo. Uy, sí, qué miedo. De hecho, tengo una historia relacionada más o menos a esto, pero antes no sé, bueno, si te gusta compartirnos otra, por favor. Ok. Vamos a ver. Yo traía esta.
esta tiene que ver mucho con miedos de la infancia. Este, como te dije fuera de cámara, esta historia es inédita, esta historia nunca ha sido escuchada. Y yo me basé en una historia de los Boy Scouts. ¿Okay? Yo no fui Boy Scout, pero eh, he visto transcripciones. Como sabes que ellos se cuentan muchas historias, tienen un repertorio de historias ahí que utilizan. Y leí una de ellas, me gustó mucho de lo que trataba y hice mi propia versión de eso, que trata del miedo a la oscuridad. ¿Okay? Sí, Voy qué a ponerme emoción. a leer aquí. Perdón si me pongo un poco serio, pero es que estoy leyendo. Esta historia se llama El perro guía. ¿Okay? Existe un miedo que sentíamos todos en nuestra columna al unísono cuando éramos niños. ¿Okay? Ese momento en el que apagamos la luz de la sala y corremos por nuestras vidas hacia la oscuridad, hasta recibir el asilo de otra habitación encendida. La incertidumbre de la ceguera nos corrompe y activa nuestras mentes a infinitas posibilidades, cada una más macabra que la anterior. Sara compartía este miedo con el doctor. En su hogar había un largo pasillo, el cual tenía un interruptor en un extremo y su habitación en el otro. Todas las noches ella accionaba el interruptor. El tenue clic de la pared hacía eco, como un disparo para iniciar la carrera. Ella daba largas zancadas en la oscuridad con tal de llegar viva al otro lado. Todos los días llegaba sana y salva, con su corazón agitado. Siempre miraba hacia atrás, orgullosa de haber sobrepasado él, en ese entonces, inmenso obstáculo. Los padres de Sara se hartaron de escuchar sus largos saltos por el pasillo, se hartaron del ruido, se hartaron del miedo, decidieron darle la compañía en forma de un perro. Llegaron a la perrera y el animal indicado apareció, un alegre cachorro que la miraba plácidamente. El perro tenía los ojos fijados en él. Perdón, el perrero tenía los ojos fijados en él. Comenzó a sudar, nervioso. Miraba al perro y luego a ella. Se acercó y le preguntó: Niña, ¿dónde viven ustedes? Justo enfrente de la iglesia del Tejar, en la montaña, contestó Sara, distraída por el perro. El hombre la miró fijamente a los ojos. Escucha, en la montaña ocurren cosas extrañas. Cuando este perro se ponga nervioso, lamerá tu mano para sentirse acompañado. Eso es justo lo que necesito, sentirme acompañado, contestó Sara. La noche cayó. En la casa de Sara se encontraba una vez más con su peor enemigo, el largo pasillo. El perro estaba a su lado. Ella lo miró y se preparó para la dura tarea. Apagó el interruptor y se encontraron revestidos en la oscuridad. Temblando, ella caminó en silencio por el pasillo, aguantando el miedo. De pronto, sintió la lengua del cachorro en su mano izquierda. Se sintió acompañada. Su pecho se ablandó, pudo respirar. Sentía que no estaba sola en la cama. Pasaron los días. Sara se acostumbró a su nuevo acompañante. Una noche de tormenta se cortó la electricidad en toda la casa y toda la casa estaba llena de oscuridad. El perro no aparecía. Sara se levantó de donde estaba sentada y fue tanteando los muebles con su dedo. Sentía frío. El perro seguía sin aparecer. Se escuchaban ruidos en su hogar, ruidos extraños. Al llegar al pasillo, se sintió avillada al sentir la lengua de su perro en sus manos.
Esto la reconfortó lo suficiente para dar esos últimos pasos. El perro la lamía con mucha fuerza. Podía estar asustado. Podía sentir que algo no estaba bien. Llegaron a su habitación. El perro seguía lamiendo, nervioso. Sara tomó una pequeña linterna de baterías que tenía guardada. Al encenderla, lo primero que vio fue a su perro nervioso subido en la cama. Y lo último que vio al bajar la luz fue al perrero lamiendo su mano con intensidad mientras la miraba. ¿Qué? No puede ser. Qué miedo. Sí, de hecho me parece muy interesante como usted introduce el hecho de que es muy común este miedo a los niños de apagar la luz y ir corriendo, porque es Y como que salieron algo los estúpidos. sigue, no sé, uno Sí. siente que algo los sigue. Wow. ¿Y esto está en cuál libro, perdón? ¿O este es Este el... no está en ningún libro. No. Este lo escribí hace poco, relativamente. Wow. Y esta es la primera vez que la cuento. Que me parece demasiado interesante como usted juega con todos estos conceptos que uno le provocan este miedo, o sea, a flor de piel. Gracias, Wow, gracias. sí, De está verdad. muy, muy bueno. Esa De hecho, historia se basa en, bueno, en esa historia, digamos, de los Boy Scouts, pero también se basa en una experiencia propia, digamos, porque no, no a ese nivel, pues, ni nada parecido, pero cuando yo estaba pequeño, en la casa de mi abuela, había un pasillo largo, ¿ok? Y yo vivía con mi madre soltera y mis 3 tíos y todo, mis 2 tíos, perdón, y había un hueco en el cielo raso, en el pasillo, ¿verdad? Un oh, pasillo el cual no tenía luz en ese entonces. Y mi tío, para molestarme, me decía que iba a haber básicamente una mano que me iba a agarrar, ¿verdad? En lo que yo ay, caminaba. Yo recuerdo pararme como en un extremo del pasillo y tenía que llegar al otro extremo y sería escupido, qué, básicamente. qué Entonces, en grosero, eso se basó. qué groseros que son, sí, porque de hecho siempre las personas mayores o los adolescentes que son tíos o así, o personas cercanas a uno, siempre lo molesta a uno con historias así. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, digamos, usted dice que como dice todo buen tico cuando tiene miedo siempre recurre a abrazar la mascota, lo que tenga ahí cerca siempre agarrar una A lo que mascota, tenga ¿verdad? cerca, sí. Sí, qué barbaridad, Dios mío. De hecho, estas referencias como a lo que es la oscuridad en sí, también cuando se menciona muchísimo a eso, a mí siempre también me traen muchos recuerdos a esta casa donde yo vivía y que pasé casi la mayoría de mi infancia en el sentido de que, aparte, yo siento que nosotros también como niños tenerle miedo a la oscuridad, también era como tenerle miedo a nosotros tratábamos de transformar como a este ente, no sé cómo mencionarlo exactamente, que nos observaba. Entonces yo podría asegurar, tal vez usted, Sí, que probablemente nosotros le tenemos más miedo al hecho de sentirnos observados que a la propia oscuridad. cierto, es cierto. Muy extraño, porque yo decía, uno huila casi siempre, el mayor temor que se pregunta es el miedo a la oscuridad. Miedo a Sí. esto, me explico. Porque, bueno, yo me crié, digamos, también con algunas tías, y esas tías pues siempre fueron personas muy religiosas. Entonces los hijos de ellas eran como que lo habitual, le tenían miedo a la oscuridad y siempre, no sé, con la luz encendida dormían. Pero nosotros era el miedo a ese ser que nos observaba, porque incluso en la cocina habían como estas ventanas, ni siquiera eran ventanas, eran como palitos atravesados que usted podía ver hacia afuera. Ajá, Y, sí, sí, ya sé cuáles palitos estás sí, hablando, sí. sí, y de hecho cuando yo le mencionaba eso a mi hermano, decía, sí, Selena, o sea, yo en las noches cuando llegaba a hablarme los dientes, siempre era nosotros tres acompañados, siempre, Rob, siempre. Y, y yo le dije a Luis, usted un día me cayó tan mal, yo le dije, porque usted me dejó lavándome los dientes sola y yo sentía que estaba esa cosa ahí enfrente observándonos a los tres. Y mis hermanos no me han dicho, pero yo le puedo asegurar a usted que tenían tanto miedo que también se sentían observados por eso que se lavaron los dientes y se fueron corriendo. Ni siquiera dijeron, Selena, ¿qué pasó con Selena? No, vámonos de aquí Sí, corriendo. no, vámonos, Y protejámonos nosotros. sí, entonces yo decía, yo cuando sentía esta cosa viéndome,
yo decía, no, no le voy a demostrar que yo tengo miedo. Entonces yo con toda la delicadeza me lavaba los dientes. Y yo veía así como hacia otro lado. Yo decía, no, mami siempre me dice que yo no tengo que mostrarle miedo, porque si yo le muestro miedo, más rápido se va a acercar hacia mí o algo me va a hacer. Total. Y yo, ¿por qué como niño usted reflexiona con eso con 4 años? ¿Cómo? ¿Me explico? No sé, son cosas o sucesos que pasan en esta casa que fueron demasiados. Es más, yo creo que no me alcanzaría como todo un episodio para venir a contar acá. Pero muchísimas gracias por contarnos este cuento, la verdad, Rob. Me encantaría verlo en TikTok, que usted, no sé, no lo narrara así, con esa oscuridad nos estaría más interesante, la verdad. Y yo siento que no sé si para culminar como esta sección de Relatos para la Oscuridad, le voy a comentar esta, que no es mía, tampoco le pertenece a ningún familiar ni a nada así, que se llama El pequeño niño que jugaba conmigo. Esta, se lo voy a dar los créditos a este señor, se llama John. Yo hice un viaje con él y con otras personas justamente cuando yo estaba en el grupo de Guías y Scouts de Costa Rica, ya por San Jerónimo. Aún me acuerdo de la tropilla, era 219. Y fuimos al Cerro Ena, es otro cerro cerca del Cerro Chiripo, que queda justamente como a 15 kilómetros. 15 kilómetros se llega a Cerro Chiripo. Y justamente este Cerro Ena, usted podía ver los crestones, era un lugar muy frío, pero muy bello. Y en esto, pues también, como dice usted, tal vez es habitual que los guest scouts empiecen a contar historias, pero esta vez no eran historias tan inocentes, la verdad. En este caso, dice que esto le pasa como a una tía de él. Pero esta tía, eso pasó cuando esta tía estaba pequeña. Entonces, tal vez como poniéndonos en primera persona para que se logre comprender un poquito más, ¿verdad? Dice la mamá de esta tía que cuando ella estaba pequeñita, que tenía como unos 3 años, dice que se mudaron a una casa nueva, nuevamente estas rurales, pero tal vez ya un poco más estructuradas, ya tenían lavadora, ya tenían refri, ya tenían un poquito más de esos elementos, ¿verdad? De la casa. Dicen que esta niña siempre fue muy curiosa a su alrededor, estar preguntando cosas. Y dice que en todo esto ella todavía no tenía a sus hermanos, ella era la mayor. Claro. Dice que la mamá de vez en cuando le prestaba atención a ella y tantas cosas que hacer en la casa, el esposo trabajando, lo normal, ¿verdad? Dice que ella se asomaba como en el cuarto de pilas y dice que veía a la niña con una pelota roja. Dice que llegaba y la lanzaba como el espacio que queda entre el piso y la lavadora. Dice la señora que así lo vio, la veía como, qué sé yo, una vez a la semana que lo hacía. Después otra vez 2 veces a la semana, y cuando veía, lo hacía bastante periódico. Entonces, cuando ella no veía a la niña que estaba cerca, ella decía, está en el cuarto de pila jugando. Pero lo que decía la señora es que ella pensaba que cuando ella lanzaba la pelota, era que la pelota chocaba contra la pared y esta se le devolvía. Entonces no le pasó nada raro por la cabeza, como así puede ser algo extraño que está ahí debajo. Y dice que cuando ya después la señora intentaba apartar a la niña de ahí, dice que esta niña lloraba y lloraba, que ella quería estar ahí jugando, que la dejaran, que no, que ella quería estar ahí. Entonces la señora ya harta de eso, de cómo es posible y que solamente quisiera pasar ahí, que cuando la quitaran se pusiera a llorar, que ni siquiera podían darle comida o dormir o cosas así por estar en esa necesidad que decía la señora. Dice que cierto día dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Entonces la señora dice que en eso vio otra vez la niña lanzando esa pelota. Pero dice que cuando ella se quiso como asomar en esto que se iba bancando, dice que cuando la niña tiró la pelota, dice que la pelota no volvió a salir. Y se quedó así. Como, entonces, ¿por qué no sale? Si supuestamente está pegando la pared. Dice que eso, que ella se vuelve para observar qué era. Dice que cuando agacha su cabeza, ve como a un ser pequeñito, con la pelota a la par. Y dice que cuando la señora se agacha, la niña dice, sí, mami, ve a mi amigo, ese es mi amigo. Y dice que esa señora, espantada, agarró a esa niña, cerró la puerta y dice que se mudaron de esa casa, que la señora no volvió a llevar a la niña a la casa, sino que sacaron todo y salieron. La señora lo que decía era que era un duende,
Lo que decía el señor era como que él no sabía si podría darle el nombre a un duende o algo, porque este no era agresivo, no era como que se la quería robar, él solamente quería jugar con la niña. Dice, luego dice el tiempo que contándole ahora sí la tía de él, ya de grande, que él empezó a ver, digamos que ella empezó a ver a la hija de ella, digamos que ella ya tuvo sus hijos, todo, digamos, la niña de ella, en lo mismo, que veía a la hija tirándole una pelota debajo de, creo que en ese caso creo que era la refri, no me acuerdo, debajo de la refri y que se la devolvían. Exactamente lo mismo. Que le había pasado a ella de bebé, pero de bebé a ella no nadie le había contado esa historia, ella no Ajá. sabía. Lo agarró naturalmente. Ajá, ella dijo, también lo mismo, mira, ella está jugando ahí, está, quién sabe, ¿verdad? Y dice que fue donde la mamá llevó a la bebé y todo, y le dice, me vieras qué curioso, porque estoy viendo a mi hija jugando ahí en la refri, tirando una pelotita, y pasa muy entretenida, me deja hacer las labores de la casa, ya estoy más tranquila, ya no tengo que estar tan encima de ella. Dice la muchacha que cuando le cuenta eso a la mamá, dice que la mamá se le bajó la presión, o creo que fue más bien que se puso pálida. Y dice que en ese instante le empieza a contar lo que le había pasado a ella de niña. Y salga de esa casa, le dijo, porque a usted también le pasó lo mismo. Pero llega y le dice la hija, no, pero es que yo no interpreto como que eso sea algo malo. No lo asocio como que quiera hacerle daño a mi hija. Dice la abuela, bueno, la mamá le dice, bueno, a mí no me importa si usted cree que está asociado a algo bueno o algo malo. Si está ahí y si esa niña se empieza como a empedernir, a querer en eso, algo bueno no tiene que ser. Entonces, cuando nosotros nos están contando esto, de esta fogata, yo dije, qué miedo, ahora como casi genética. Ajá, es muy raro, ¿verdad? ¿Cómo es que? Y yo de hecho me puse a pensar, ok, la muchacha o la tía de él se enteró porque la mamá le dijo, pero ¿y si la bisabuela no le contó a la mamá? Ajá. Y si eso realmente les pasa de generación en generación y ya como no quisieron contarlo, digamos, ¿verdad? Quién sabe, está muy raro honestamente, porque sí, digamos, tal vez esto era no muy común contarlo entre la familia, porque de hecho se daba mucho antes en el sentido de que, por ejemplo, he escuchado, ha sido muy común también, he escuchado que dice que no cuentan esto porque para qué atraer esas malas vibras, que mejor relacionemos todo lo bueno, lo malo que no entre, entonces no lo cuentan. De hecho mi mamá es alguien que, si las historias que yo contaba acá, claramente sí mi mamá, yo se las he sacado, pero para ella contarlo es como atraer esas cosas, y le da muchísimo miedo todo esto, ¿verdad? Pues yo creo que posiblemente si uno hubiese investigado un poquito más, tal vez la abuela pudo haber tenido ciertas, como, o sea, asociado a esto, no lo sé, pero está demasiado, no sé, interesante. ¿A usted qué le pareció? Está curioso, está curioso. A mí me parece muy curioso. Me gustaría como que hubiera como una entrevista lado a lado, como de cada generación de esa familia, porque Sí. es curioso y no es la primera vez que escucho de ese, ¿cómo lo digo? De esa sucesión de eventos que es como, bueno, me pasó esto de niño y hasta lo olvida la gente. Uh-huh. Y hasta que le pasa a sus hijos, se recuerda que a ellos mismos les pasó. Sí. Y sí, es un poco como la película de Freddy Krueger. Ajá. Sí, cierto, muy interesante, por cierto, de hecho. ¿Y usted de su familia no había escuchado así, algo como que se pasa de generación en generación? Mira, no necesariamente pasarse de generación en generación. En nuestra familia somos muy supersticiosos. Yo tengo una familia muy unida y somos muy supersticiosos todos, ¿verdad? Entonces, cada vez que pasa algo así, 2 días y ya lo sabe toda la familia, lo que me puedo acordar ahorita es de las veces, y esto entra un poquito en el territorio de, ok, ¿qué es un fantasma? Primero que todo, ¿existen los fantasmas? Segundo, ¿qué es un fantasma? Tercero,
qué tan rápido o qué te define a vos, persona fallecida, como y qué tenés que hacer. Entonces, me recuerdo cuando murió mi tía abuela, ya se fue hace bastantes años, puedo decir que hace como 15 años tal vez. Pues, Eh, falleció y como a las semanas, en la casa de una de las hijas, ¿verdad? De una de mis tías, eh, llegó otro familiar, se parqueó frente a la casa y la casa de mi tía en ese entonces, de hecho sigue siendo lo mismo, tenía un ventanal grande del cual vos podías ver dentro, digamos, por lo que es el portón y dentro, a través del ventanal podías ver dentro de la casa. Y ella tocó el timbre, la persona, que no recuerdo ahorita quién era, pero tocó el timbre, nadie le contestaba, miró por el ventanal para ver si veía a alguien y hacerle, hey, aquí estoy, ¿verdad? Y a dónde se fijó, vio a mi tía abuela, recién fallecida entonces, sentada ahí, tomando café, dice, estaba tomando café, tranquila, no hacía nada, nada más estaba ahí, existiendo, como si no hubiera pasado nada. De repente, mi tía, la dueña de la casa, abre la puerta, la otra entra pálida, pálida y ya cuenta la historia. Entonces es una de las tantas historias que tenemos en la familia de fantasmas así que algún día te podría contar. sí, oiga, qué interesante. De hecho, escuchar que ven a familiares fallecidos es Sí, bastante común, ¿verdad? Y cómo es que a es muy veces uno común. dice, ¿por qué esa persona lo ve? ¿Por qué específicamente esa persona, digamos? Sí, O incluso también a veces como que van varias personas y ven a esa persona. O incluso hablan con esas personas y tiempo después dicen, ah, no, esa persona ya murió hace mucho tiempo. ¿Con quién estuvo hablando totalmente. usted, verdad? No sé, yo siento que tal vez yo no lo asocio, yo lo asocio no tanto como con el miedo, sino como la nostalgia. No Como sé, que querés verlos. sí, exacto, de tal vez tanto dolor, de haber perdido estas personas tan queridas, ¿verdad? De Puede ser. verlas, no sé, me Sí, parece muy, muy interesante. De hecho, bueno, mi familia, nos damos, somos muchísimos, pero nosotros nos concentramos solamente como en núcleos. Y todos viven claro, como esparcidos por Costa Rica, digamos, pero, o sea, los Fallas son una familia muy grande y, y hay, o sea, hay muchos que yo ni siquiera conozco, digamos. Los Méndez son de Nicaragua, pero también hay muchos acá en Costa Rica, entonces no somos muy unidos, digamos, y contar estas claro. historias, eh, bueno, no tendría algo similar, pero en lo personal, y así hablando todo un poco, a mí de hecho me ha causado muchísimo más miedo las historias que me comparte, digamos, del lado de Nicaragua que las costarricenses. Y tal vez porque no he tenido como mucho acercamiento a las costarricenses, ¿verdad? Por supuesto. Pero, pero sí, las nicaragüenses también se asocian mucho como a la muerte, incluso de familiares, los difuntos, que ellos también lo mencionan. Pero yo digo, wow, no sé, me explico, creo que sí, en lo personal sí lo asocio más como al dolor que al miedo que me daría ver a un familiar. ¿Usted qué sentiría? Tal vez miedo al verlos, no sé. De niño, miedo. Ahorita, desesperación por interactuar. Siento yo, sobre todo si es un familiar, si yo sé que no es un espíritu malo, ni, ¿verdad? Que cuesta mucho. Este, si yo sé que es un familiar y lo veo ahí, yo trataría de comunicarme con él. Hola, hábleme. ¿Qué pasa? ¿Qué es usted? Sí, ¿Verdad? Eso es lo que me quitaría a mí. sí, como necesita algo, ¿por qué vuelve? O está bien, Exactamente, o cómo es allá, no sé, cuéntame, exactamente. cómo es esa cuestión, esa curiosidad que siempre le entra a uno, ¿verdad? No, demasiado interesante, Rob, la verdad. Me gustan mucho las historias de la noche de hoy, la verdad, y yo espero que también a los que nos Sí, sí, escuchan, sí. ojalá que también nos compartan si tienen algunas similares, porque como dijo usted, y cuando usted compartió este video en TikTok de los duendes, hubieron muchas personas con historias que incluso podríamos decir similares, ¿verdad? Sí, ¿Cómo es esto, totalmente. verdad?
Totalmente. Mucha gente me ha compartido historias y de verdad hay unas muy, muy interesantes. Uno se queda como, wow, ahí sí es cierto que... Sí, pero como mucho detalle, ¿verdad? Como Sí, tanto detalle en una historia, ¿verdad? totalmente. Muchísimo, de verdad, Rob. Muchísimas gracias por compartirnos estas historias, de verdad. Y también, ahora sí, esta sección es toda suya, de enigmas del entretenimiento, de lo que tenga que compartirnos, de cine, podcast, lo que usted guste compartirnos en la noche de hoy, para que lo Súper. veamos. Mira, bueno, yo te decía ahora que yo escucho mucho podcast, ¿ok? Más que verlo, lo escucho. Eh, digamos, yo como trabajo, digamos, de día, cuando trabajo, yo trabajo desde casa, entonces paso tiempo solo, ¿verdad? Entonces me gusta estar escuchando ahí. El podcast que puede, paranormal, que puede que yo escuche más, es Leyendas Legendarias, ¿verdad? Este, de Sonoro, que básicamente son tres comediantes, o bueno, yo creo que es más bien como un periodista slash investigador y dos comediantes. Uno cuenta algún hecho fantástico, hablar de misterio, hablar de actividad paranormal, de crimen, por ejemplo, bastante serio, y los otros dos comediantes se dedican a hacer chistes de eso, ¿verdad? Como para Eso me encanta. aliviar el ambiente ahí, para que no Aliviar haya el tanta ambiente un serie. montón y al final el otro termina muerto de risa también, es muy bonito. Este, bueno, es el primero, Leyendas Legendarias. El segundo es Historias Perdidas. Eh, un argentino, León Krause, él es periodista y se dedicó a recopilar y hacer podcasts cortos, duran 15 minutos, de caso, cada uno, en el cual cuenta pues, de misterios, igual, sobre todo de misterios, no cuenta tanto de cosas paranormales, cuenta, bueno, ha hablado, por ejemplo, de la bruja de Ardell, ha hablado de casos famosos como Poltergeist, eh, así como ha hablado también de misterios, por ejemplo, qué pasó con la Biblioteca de Alejandría, qué pasó con el Arca de Noé, ¿verdad? Habla de todo un poco, es muy informativo, muy bonito. Otro que se parece mucho a lo que estamos haciendo aquí es Relatos de la Noche, de Sonoro también, en el que cuentan historias, ahí sí, de actividad paranormal, de brujería, ¿verdad? Ese es de esos que no recomiendo escuchar de noche. En serio, sí, Eh, muy, muy sí, bueno, muy bueno. totalmente. Vamos a dejar todos estos acá en la descripción para que nada Sí, más con un clic lleguen, ¿verdad? Para que digan, ay, no, es que tú exactamente. quieres buscarlo, no, Buenísimo. ahí con un clic lo pueden ir a ver, ¿verdad? Incluso Buenísimo. también dejar las redes sociales de Rob aquí abajo para que lo sigan directamente, nuevamente. A veces uno dice, no, es que si usted no me lo pone ahí, yo no voy a ir a buscarlo, pero ahí van a estar todos, ¿verdad? Y estas tres recomendaciones, entonces de la noche yo me comprometo a ir a escuchar. Ojalá ahora, ahorita, es que yo soy así como que me gusta escucharlo de noche, que me entre ese miedo, ese pánico, no sé, no sé, me gusta bastante, la verdad. Y ahora sí, Rob, ahora digamos, para lo que son recordando los ayeres, si Sí, gusta, usted nos comparte la que nos trae para ocio sobrenatural. bueno, mira, vos me habías dicho, ¿verdad?, de una leyenda costarricense y las casualidades, yo no creo en las casualidades, ¿verdad? Eh, ayer justamente estaba en vivo, hablé con un venezolano que estaba conectado en el stream, este, y me comentó de una leyenda que me pareció sumamente interesante. A ver, yo llevo haciendo videos de leyendas ya un tiempo considerable y lo que nosotros creemos que son leyendas costarricenses son realmente muchas veces leyendas centroamericanas, ¿verdad? Eh, todas tienen ciertas variaciones, todas dicen, no, esto pasó por X o aquello, pero en general, digamos, la Llorona la compartimos todos, la Mona es súper compartida también, eh, el Padre Sin Cabeza es otro, pero bueno, yo quería hablarles de una leyenda venezolana que se llama El Silbón.
¿Ok? El silbón, o también le dicen el silbador o el chiflón en Colombia, eso es una leyenda que se comparte en estos dos países. Eh, para que sepan, es un espíritu, un sombrero, anda a pie con un saco con huesos. ¿Okay? Ya les voy a explicar por qué. La idea del silbón, o lo que hace el silbón, es que pues silba. ¿Okay? Silba la escala do, re, mi, fa, sol. Entonces sería como, ¿sí? Si escuchan eso, hay que correr, ¿verdad? Ok, se está acercando y ok, esto es lo que pasa. ¿De dónde sale el silbón? El silbón, lo siguiente que pasó es que decíase de un niño sumamente chineado, como decimos acá, mimado, eh, todo lo que tenía lo obtenía, todo lo que quería lo obtenía. Okay. Sus padres lo consentían en todo. Una vez él quería algo que simplemente para los padres era imposible tener. Entonces le pidió a sus padres que le hicieran una sopa de carne. ¿Okay? Cuando el padre le dijo, no puedes tener la sopa de carne, la mamá llega a la casa y se encuentra los huesos del padre en la mesa. Y el niño diciéndole a la mamá, mamá, quiero sopa de carne. Aquí están los huesos de papá para que me haga la sopa. Todo el pueblo lo, lo, lo exilió, digamos, lo maldijo y lo obligó a andar por siempre en pena, cargando el saco con los huesos de su padre y siempre queriendo más. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa. El silbón llega a las casas, se pone justo debajo de la ventana o enfrente de la puerta a contar los huesos que tiene y a silbar. Si vos lo escuchás y mirás a la ventana, no te va a hacer nada, se asusta. Si vos no te das cuenta cuando él está silbando, él te va a atrapar en la noche y se va a llevar tus huesos dentro del saco para seguirles contando las noches. Y esa es la leyenda del silbón. O sea, que él sí o sí quiere que usted se entere que él está ahí. Él quiere que se entere que vos estás ahí, por eso él silba. Qué miedo, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando usted menciona esto, digamos, del silbido, de hecho, casi cuando me cuentan historias trato de relacionarla con otras que yo he escuchado, ¿verdad? Porque me parece muy interesante. De hecho, mi mamá contaba de noche que, por ejemplo, si nosotros escuchábamos como el sonido de un pollito en la noche, eso decía que era como las ánimas del purgatorio pidiendo que rezaran por ellas, o espíritus que andaban rondando por los cafetales, y que no había que imitarlos, porque si imitábamos ese sonido, eso se iba acercando más y más y más. Y en vez de imitar, lo que quería era que rezáramos por esos espíritus que andaban ahí rondando. Claro, era un pedido de auxilio. Ajá, y yo como, de hecho ya casi siempre que escuchaba un pollito, ojalá eran los pollitos que mi mamá criaba, yo decía, son los espíritus, y ojalá eran los pollitos de la casa, pero ya, ya yo con ese miedo, y ya uno ya. sí, exacto, ya todo mal, pero mi mamá y mi tía lo mencionaban muchísimo, digamos, que eran espíritus, ¿verdad? Entonces que no los invitáramos por nada en la noche, y mi hermano menor, por este morbo, él los invitaba. Y yo siempre les decía, Ricky, cállese, cállese, que esas cosas se van a acercar a la casa, y él mal le hacía todavía. Entonces, no sé, ese temor también, ¿verdad? Uno de niño. Pero no, de hecho esta leyenda sí, no, en lo personal no la había escuchado antes, está demasiado interesante, Rob, la verdad. Ahora, esta es una versión, ¿verdad?
yo lo digo como disclaimer por si hay algún venezolano que ve este video y diga, "Ah, así no era". Sí, sí. ¿Verdad? Y yo, esa es una versión que yo me leí, como hace miles. Qué interesante. Que, sí, porque de hecho, como dice ustedes, es muy cierto. Algunas leyendas que son variaciones de otras y así Exactamente. sucesivamente, digamos. De hecho, ahora como comentándole, yo había hablado acerca de una leyenda del hombre del monte y yo justo ayer andaba en la biblioteca de mi universidad como buscando más libros, más leyendas y me encontré que había como un libro que habían hecho estudiantes y estaba justamente esta misma leyenda del hombre del monte, pero contada de una manera diferente, pero que sí hacía referencia como no sé cómo decir, como a las descripciones físicas de este hombre, similares a las que yo había contado, digamos, en el episodio. Y tiene mucho sentido el hecho, digamos, de que a pesar de que sí es como el mismo espanto, de hecho se llama el libro Espantos, viene de la misma leyenda, pero con otra historia, me explico, diferente. Entonces Ajá. sí, está muy, muy interesante, la verdad, Rob. Y, de hecho me pareció curioso que digo que no, ¿cómo es? Que no creen las coincidencias, es como en Sí, el que no creo en las coincidencias. de verdad. Es más un decir, ¿verdad? Ese es como la idea de que eso sí soy fiel creyente, la vida lo pone a uno en donde uno tiene que estar, Ujú. ¿verdad? Cuando uno se esfuerza, uno recibe los frutos de ese esfuerzo, la vida te da, cuando uno comete cosas que uno tiene que hacer, ahí vas, Sí, y de hecho yo también voy en pro de esto, de que no creo en las coincidencias y justamente así, digamos, cada quien recibe como, no sé, puede decir, sí, recibe lo que merece y no una mal palabra o una buena palabra, no, no, simplemente sí, merece así como usted lo menciona incluso, ¿verdad? Pero ahora digamos, comentando también un poquito más de su leyenda, me parece como un poco turbio este niño, ¿verdad? Todo malcriado de lo que quería, ¿verdad? De que lo sí, quería sí o sí, 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 buscó la manera de... Qué increíble, sí. Yo ¿verdad? cuando yo lo leí, yo dije, esto me suena a truco para los papás para decirle, vea, no sea Sí, mimado a los niños. sí, de hecho la leyenda que le traigo también va mucho como con esta enseñanza, porque de hecho yo comentando también con mi primo y mi hermano, de hecho ellos y yo llegamos como a la conclusión de que casi la mayoría de cuentos que son para los niños tratan de dejar una enseñanza Sí, increíble, ¿verdad? Como no haga ujú, tal cosa porque le puede suceder esto, o no sea como ajá, este personaje porque algo así puede sucederle. total. Entonces, yo siento que eso provoca que un niño todavía le dé como un poquito más de miedo y respeto a estas historias, como también me puede pasar a mí si yo me sigo comportando de esta manera, ¿verdad? Y te da consecuencias. Sí, no sé, me Sí, parece muy loco, la verdad. Y ahora sí, yo comentándole esta leyenda que espero que le guste. sí, La fuente es de Núñez Francisco María. Niño, no salgas de casa sin permiso. Esto se encuentra en la página número 24. Leyendas costarricenses, del libro que ya hemos mencionado aquí muchísimo, que es de Elías Celedón Cartí, Leyendas costarricenses. De hecho, estaba viendo una feria de libro que han hecho en mi universidad y aún lo están vendiendo. Entonces, por si les gustaría comprarlo para tenerlo ahí, ¿verdad? No sé. Y muy bien, vean, esto sucede en la ciudad de Barba. ok, Dice que llegaron como, podríamos decirle como la comisaría, el lugar donde pasan los policías, dos padres desesperados. ok, Le dicen como a este señor, a este que estaba acá como atendiendo, y dice, vea, yo perdí a mi hijo, lo perdimos, lo hemos buscado desesperadamente como por alrededor de 2 horas, no lo encontramos, no podemos dar con él. Claramente, estos señores en su preocupación, y el señor le dice, o sea, pero cuénteme más, cuénteme qué más puede usted darme detalles para ver si nosotros podemos aunar cabos y encontrarlo más rápido. claro, Dice que estos señores como que ponían cara triste, como que tratando de su desesperación de pensar cuál detalle podría funcionar. La señora le dice, di no vea, yo me acuerdo como que, bueno, yo estaba lavando los trastes y
y no sé, como en mi cocina tenemos adelante un patio y yo escuché a mi hijo hablando con alguien y, y dice que, no, que no sabía con quién estaba hablando, pero que el niño hablaba muy animadamente y ella no le puso atención y ella siguió sus labores desde la casa. Entonces, lo que simplemente le dijo la señora, yo siento que, no creo que fue la última vez donde yo supe de mi hijo. Entonces dice que ya las autoridades como se movilizaron casi siempre a paso lento, ¿verdad? Como que siempre atendiendo este tipo de cuestiones lento. Dice Claro. que fueron por potreros, que fueron por, no sé, las orillas de los ríos, fueron hacia las fincas, preguntaron por el niño y dijeron, no, este niño parece que se lo tragó la tierra, ¿no? Simplemente no han. Dicen que ya pasó al día siguiente, claramente la desesperación de los padres, asustados, toda la gente tratando de ayudar. Dice que en esto, y que claramente se corrió la voz que el niño estaba perdido. Dice que llegó un señor y encontró al niño en un potrero, más específicamente en el potrero del doctor Baudrit. Dice que este señor se encontró por suerte al niño porque él fue a ese potrero a recoger unos bueyes. Entonces ya dice que se llevaron al niño para interrogarlo, hacerle preguntas, que dónde estaba, que quién se lo había llevado, porque si era alguien que andaba robándose los niños tenían que tomar digamos, todas las acciones necesarias para que no le sucediera a otro niño. Claro. Pero dice que ese niño no le respondía nada. Y era un niño de 4 años, claramente, que iba a estarle diciendo mucho. Pero dice que en esto que le decía, bueno, pero entonces ¿con quién estaba? ¿Con quién estaba simplemente? Entonces dice que eso que le preguntaba al niño se echaba como una risa, se reía, pero como una risa alegre. Y entonces ellos decían, bueno, si está riendo porque le estamos preguntando con quién estaba, aquí puede haber algo. Dice, no, bueno, cuéntale, tranquilo, o sea, aquí está en confianza. Y llega y me dice el niño, don Arro, dice, unos chiquillos me enseñaron una guitarrita y me dijeron que sería mía si los acompañaba. Luego dice este niño, riéndose, fui tras ellos, oyendo sonar la guitarrita, y cuando me vi, fue perdido. Pero luego empecé a sentir que estos niños me estaban pellizcando, y me pellizcaban y me pellizcaban. No supe más y simplemente me dormí. Cuando yo desperté, vi al señor que me daba la mano para traerme a mi casa. Entonces llega y le dice como este señor, el comisario, le dice, vea pequeño, no nos has dado un gran pesar. Nunca pongas oído a invitaciones de desconocidos. Por lo menos ven a pedir permiso. Sí, esta leyenda la pueden encontrar en la página 191. ¿Qué tal, bro? Interesante. Sí, ¿verdad? Oh, qué feo. Sí, de hecho, no especifica aquí claramente en esta leyenda como que sean duendes, pero sí, si usted se va como al índice de este libro, justamente como esta sección de la magia habla de los duendes del vacío, y nos introducen justamente como en esta misma sección la del niño nos saca de casa sin permiso, y nosotros pensamos que tal vez sí podía relacionarse como duendes, pero lo interesante es que es muy común nuevamente escuchar este tipo de historias de que pierden a los niños con juguetes, ¿verdad? Sí. Con juguetes que los atraen con eso, y no alejándonos muchísimo de eso. De hecho, yo tuve a la cocinera de mi escuela, a ella también la habían perdido justamente con juguetes. A ella no le gustaba hablar de esto, y de hecho cuando un niño le preguntaba a ella que le contara esas historias, ella se quedaba callada y sí, simplemente ponía como la cara muy triste y pensativa, pero no le gustaba compartirlo, no había manera que ella lo contara, pero sí se mencionaba que ella pues había ido como al cafetal con la mamá, y dice que nuevamente sí se acercaron unos niños ofreciéndole juguetes, pero que en un principio había como juguetes regados en el cafetal y ella los estaba persiguiendo.
hasta que nuevamente ella se dio cuenta y estaba perdida y pasaron horas de horas hasta que la encontraron en el carrotal. Pero como digo, esta historia no está muy alejada de tal vez mucha realidad, tal vez de los costarricenses que ya hemos escuchado ciertas referencias, ¿verdad? Sí, En esta historia. De hecho, sí, no sé, me imagino que usted también ha escuchado ciertas referencias. sí, totalmente. A cada rato, o sea, las historias de duendes son las más comunes que me han contado. De Y hecho. siempre pasa ese tipo de cosas. Te atraen, o sea, nunca te llevan tratado, Uh-huh. ¿sí? Siempre es como algo así, siempre es con música o con juegan con vos o te ofrecen un regalo o siempre es así, siempre vas vos hacia ellos. Sí, ¿verdad? Me parece Sí. muy interesante y de hecho mi hermano me decía cuando yo le conté esa leyenda, me decía, ¿sabe qué, Selena? A mí de las cosas que me dan mucho más miedo es que cuando justamente se pierde un niño y al niño le intenten preguntar que dónde está y el niño en vez de tornarse asustado se torne feliz o contento. Sí, ¿Cómo va a tomar eso como algo como con alegría? Si se perdió, tal vez no miden la gravedad del asunto de que estuvieron perdidos por mucho tiempo, porque de hecho bueno, en las montañas es muy común que los niños se pierdan, ¿no? sí, Es algo muy común y yo sí, qué miedo, o sea, que usted le pregunte a algún niño y que en vez de tomárselo, no sé, como con cierto susto, miedo, se alegre, se ría de lo que usted está diciendo, uy, no sé, me provoca como ese miedo, no sé cómo explicarlo, pero ahora sí, vamos tratando de conversar un poco entre usted y yo, como una cuestión, usted, por ejemplo, también, no sé, cuando estaba niño, o tal vez no más asociado como a la religión, pero no le decían mucho que objetos o juguetes que están como embrujados. sí, sí, 100%. Siempre había, ¿cómo lo digo? Siempre había juguetes famosos por, porque cosa, Ujú. daban cosa. Uno no sabía qué era el miedo realmente, uno no sabía qué es lo que le inquietaba de los juguetes, pero inquietaban. Un Exacto. ejemplo que yo vi que a mí me pasó y me han dicho mucho también en los streams es los muñecas Paco. Ajá, sí. Estas que las ponías de pie y abrían los ojos y las tocaban y los cerraban. Tenían Uy, muchas veces asustaban a los niños. uy. De hecho, cuando yo estaba pequeña, mi mamá le había regalado un Paco, pero era un Mm, Paco de esos que son recién nacidos, que tienen la cara arrugada, hasta que da ajá, miedo de verlos, pero este no se le cerraban los ojos, nada más tenía el ojito así. Y, y era el Paco que a mí más me gustaba. Y yo me acuerdo que lo vi un día en la basura y yo dije, mami, pero ¿por qué botó ese Paco? Y la de la mamá, uno nunca le dice nada cuando uno está huila. Y yo lo rejuntaba y me lo llevaba como que lo escondía para que mi mamá no se diera cuenta. Y otra vez cuando me daba cuenta apareció otra vez en el basurero y así sucesivamente. Entonces ya mi mamá decía que ese Paco lo observaba y que por eso lo estaba botando. Que ese Paco le daba miedo con esa cara que tenía. Entonces yo ya me asusté y yo dije, no, si a mami le da miedo, porque a mí no me tendría que dar miedo, ¿verdad? ajá, Pero, no sé, uno niño conmigo lo interpreta de esta manera, pero verás que en mi casa la asociamos más como a los peluches, el miedo. ok. Mi mamá creo que este fue un miedo que nos incluyó, bueno, si es la palabra correcta, nos metió este miedo con los peluches de que esos nos observaban. Entonces, en mi casa nunca habían peluches. Y como digo, yo nunca he sido el tipo de personas como que le asustan este tipo de cosas. Entonces, cuando en mi escuela a mí me regalaban peluches, yo era la más feliz. Cuando llegaba a mi casa, mi mamá los quemaba. Ay, pobrecita. Y sí, yo decía, mami, ¿por qué me queman los peluches? Que usted tenga un miedo Ajá, de adulta, ¿por qué me involucra a mí si yo no le tengo miedo a estas cosas? Y yo me acuerdo de un peluche que yo tenía café, muy peludito, muy lindo. Y Y cuando yo fui a la noche a dormir con ese peluche, yo no lo encontraba. Y al día siguiente llegó mi hermano y me dijo, Selena, mi mamá le está quemando el peluche. Y yo lloraba, Rose, yo lloraba, ¿cómo me van a quemar el peluche? no, Pero ya de grande, tal vez no está asociado como este peluche, sino los peluches, mi mamá contaba que ella
decía que pasó como una semana teniendo pesadillas y pesadillas. Ella no sabía lo que era, ya ni dormía por el temor a esas pesadillas. A veces era que nos moríamos nosotros, otras veces era que le pasaba algo a sus familiares, otras veces que ella la perseguían y así sucesivamente. Y dice mi mamá que en esto que ella le dio para arreglar su cuarto, a cambiar las sábanas y todo, dice que mueve la cama y había prensado como entre la cama y la pared un peluche que nuevamente a mí me habían regalado y que probablemente yo había escondido ahí para que mami no lo quemara. Ajá. Y dice mami, ah, como que esto era lo que a mí me estaba molestando en las noches. Dice mami que le agarró un pavor a ese peluche que ese mismo día llegó y lo quemó. Dice que nunca más voy a tener pesadillas. Y yo, Ok. Pero ¿por qué? No sé, ¿por qué asociado a un peluche? Si usted se lo regalan con cariño, ¿no? sí, tengo dudas. Sí, no sé, me parece muy loco recordando todo esto, digamos. Ajá, y sus... Sí, cosas. Sí, sí. Está extraño, pero sí, sí entiendo el hecho de sentir, digamos, no es como en las películas, Uh-huh, que el juguete se va a empezar a mover y cuando lo vas a uh-huh, ver tiene un cuchillo en la mano, uh-huh, pero sí estoy seguro de que al ser objetos uh-huh. que tienen, o sea, te fijo, un investigador paranormal o algo así te va a dar una mejor explicación de esto, pero yo imagino que tiene que ver como con el apego que le tenemos Uh-huh. a esos objetos, que los hacen tener algún tipo de energía, o hay algunos que al tener cierto tipo de energía nos afectan porque son muy cercanos a ellos. No sé, pero sí está interesante. Está De hecho, interesante que tu mamá le haya pasado eso. de hecho sí, porque por ejemplo, yo no tenía claramente, no lo asociaba como algo malo o algo así referente a esto. Yo decía más bien que era como que me acompañaba o me hacía compañía, digamos. Ajá, Pero después digamos, que mi mamá nos mete como este miedo, como no, es que esos bichos lo observan a uno, porque ella le decía bichos, no le decía peluches, bichos, esos ajá. bichos lo observan a uno. Y teníamos una tía que justamente los guindaba por toda la casa, ella era amante de los peluches. Entonces mi mamá decía, yo cuando me acerco a la casa de su tía, yo siento como una incomodidad de que me observan eso, yo no sé cómo hace esa señora para tener esos peluches ahí guindados. Y yo decía, Sí. qué raro, porque yo cuando entro dentro de esa casa yo estoy maravillada viendo ese montón de peluches guindados ahí. Y, y ya acordándome ahora de grande, yo digo, sí, que es espeluznante, porque ya ahora sí me provoca como cierto miedo que me observen. Entonces yo ya cuando alguien me quiere regalar algo, yo le digo, bueno, no me regale peluches, porque me provoca ese Ya miedo. quedaste, sí, claro. Ya quedé, sí. Y, y no sé, me explico, cómo es que también mi tía, por ejemplo, que ella es evangélica, también yo siento que le infunde también mucho este miedo a mi mamá, porque decían, Um, es que mi pastor dice que los peluches contienen espíritus y que no hay que tenerlos en la casa, entonces yo creo que mi mamá también se influencia mucho por esto, ¿verdad? Entonces ya ellos o mis primos veían peluches en nuestras casas y los aborrecían completamente, decían que eso era el diablo, que ahí estaba el diablo. Entonces yo decía, wow, cómo, no sé, me explico, cómo las influencias de alguien, tal vez como me explico, sí. provoca que, por ejemplo, hasta un niño que ve algo sumamente inocente, ya lo se lo agarra entre ojos, que no le guste esta cuestión, ¿verdad? No sé, son muchos temas relacionados a esto que yo digo, no sé, uno de niño no entiende muchas cosas y yo siento que a la vez sí, no sé, me explico, está muy raro. Pero hablando de eso, usted, no sé, ¿usted cree en el karma o no cree en el karma? Sí, es como lo que yo te decía ahora, como de que la vida lo pone cada quien donde debe estar. Uh-huh, Eso en parte es un poquillo como lo que es el karma, ¿no? Que uh-huh. si vos haces acciones buenas o trabajas honestamente, eh, la vida te devuelve, Uh-huh. en cierta medida. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Pero sí, yo también siempre he sido como creyente de eso en el sentido de que, por ejemplo, yo soy tal vez el tipo de personas que si hacen algo malo, creo y he sentido que me lo devuelven el doble. No sé por qué, pero, pero no sé, yo de hecho
no sé, hablando tal vez como uno de pequeño, estas anécdotas, eh, siento que un niño tampoco tiene muy arraigado esto también de que si hace cosas buenas o malas. Porque siento que también cuando usted está pequeño usted no tiene ese concepto, me explico, que lo hemos hablado durante todo el episodio, el concepto de, mira, estoy haciendo algo malo, estoy haciendo una Sí. travesura. La moral, Ajá, digamos. exacto, no lo tiene usted como muy marcado. Y, y no sé, por ejemplo, usted de niño, no sé si tiene alguna anécdota en la que cual pueda marcar, por ejemplo, esto. O sea, si usted era consciente, ¿cuándo fue consciente usted de que algo estaba bien y cuándo estaba mal, por ejemplo? Wow, que es una buena pregunta, porque no sé, o sea, de verdad no te puedo decir como una ocasión en la que yo haya hecho algo malo de niño y que no supiera que lo que estuviera haciendo esté mal. Yo estoy seguro de que en algún momento tuve que haberme portado mal con algo o ser un malcriado y en ese entonces mi mamá me pegó una golpeaba, lo que sea. Y sí, eso le va enseñando, o le va dando a uno poco a poco un Ujú, compás moral. ujú. Como formando el criterio, dice uno tal vez de lo que está, me explico, Exactamente, supuestamente bien y supuestamente mal, ¿verdad? sí, Qué interesante, eso sí sí. es probable. De hecho, no, yo me acuerdo que, por ejemplo, que yo la primera vez que me di cuenta que estaba haciendo algo mal fue cuando yo le presté a un amigo un disco de inglés, como que se ocupaba hacer las tareas y yo no le había pedido permiso a mi mamá. Ajá, Y ahí fue la primera vez que yo dije, mira, hice algo malo porque no le pedí permiso a mi mamá. Claro, mi mamá me dio, como dicen, una tunda de aquellas, porque de ahí nos costó conseguir el disco y la plata y todo lo que sí, conllevaba y no sabemos si el niño lo iba a cuidar o no, ¿verdad? Entonces, como que mi mamá, yo digo, ahí sí fue como que tal vez yo pude entender que algo estaba bien y que algo estaba mal de lo que yo, digamos, yo había hecho. Pero, no, digamos, en lo personal, yo espero que las personas también que están escuchando compartan sus anécdotas de cuando eran niños, que le envíen a Rob, no sé, fotos de cuando ellos estaban huilas para celebrar, ¿verdad? El día de cuando, bueno, cuando celebremos el Día del Niño. Y bueno, no sé, Rob, si a fin de cuentas se iba a animar a enviarnos una foto de cuando él estaba niño para que la vean acá. hijo, wow, ¿la tengo que enviar ya? Eh, ¿Perdón? ¿La tengo que enviar ya? No, no, si gusta ir, la podemos como poner aquí en el video. Ah, Sí, ok, 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 sí, ok. sí. Sí, sí, está bien, está Y bien, que vamos usted a ver nos la foto cuente, con de él. hecho, no sé si la tiene vista. No sé si tiene vista la foto o así. Sí, aquí tengo una, porque hace poco, justamente, este, hice un TikTok sobre cuando yo era niño. Qué interesante. Sí, que nos Entonces, cuenten, no sé, como qué hay detrás de esa foto, no sé si se acuerda qué día o no lo sé. bueno, aquí ojalá esté por acá, Ujú, cuando yo la, ¿verdad? Cuando yo te la mande. Nada, esa foto es desde que yo tengo, ¿cuánto podía tener ahí? Como unos 7 8 años. Y fue cuando para Navidad me regalaron un librito, de mis primeros libritos, digamos, que se llamaba Paseando con Dinosaurios. Y yo me acuerdo que me obsesioné. Hasta ahí llegué, digamos, me obsesioné con los dinosaurios. Era mi manía. Yo era todo el día dinosaurios y todo el día me leía ese libro de pies a cabeza, se los visitaba a mi mamá, les hacía preguntas y me gustaba que no supieran. Eh, y, y de ahí nada, desde ahí me volví ñoño. entonces, ese fue mi primer acercamiento al rock de adulto. Exactamente, sí, 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 sí. Está muy bueno, la verdad. Ahí todo se fue al carajo. No, y de hecho, usted tiene muy buena, o sea, qué buena foto, la verdad, porque en lo personal yo tengo fotos mías, digamos, de pequeña, posando así toda enojada, o así toda así que estoy, no sé, y Sí, tal vez no hay algo como un trasfondo como detrás de esta foto, bueno, aquí tal vez se logre ver en esta, aquí. ajá, Lo único que tal vez hay detrás de esto es que aquí nos están tomando una foto cuando a nosotros tres nos estaban bautizando. ajá, Y lo curioso es que, me explico, cuando usted está muy bebé, hasta a usted lo bautizan, qué sé yo, de 5 meses, ¿no? Es más o menos, algo así, no me acuerdo, la verdad, no manejo ese tipo de datos. sí, yo tampoco. Eh,
pero nosotros nos bautizaron ya de grandes. Grandes según la palabra, ¿verdad? Sí, la edad no era Ajá, la usual. exacto. Y yo me acuerdo que, no sé, que no me acuerdo quién tomaba esta foto, pero sí me acuerdo que mi mamá nos dio como un tipo de poppy para que estuviéramos queditos. Y no, los niños no se quedan queditos. Bueno, al menos bueno, si lo ven a esta edad, un niño no se va a quedar quedito, la verdad. Sí. Siempre está moviendo, si ves que todos estamos viendo como por un lado diferente, que ahí está lo que es mi hermano, bueno, este es Luis y este es Gravy. Para ese entonces no estaba mi hermanito menor. Pero sí, no, creo que lo único curioso que hay detrás de esa foto es eso, que ahí se las comparto. Está mi mamá súper joven, que de hecho nos tuvo a nosotros muy joven, la verdad. Pero a mí siempre, bueno, no sé, en las escuelas también, si usted se acuerda, que siempre como para el Día del Niño también compartían las fotos de los maestros cuando estaban bebés. Sí. No sé si también hacían Sí, esas sí, actividades. sí. Y era como curioso ver a un profe que usted ha visto por años, verlo como niño y usted decir, mira, estas personas también fueron niños. Fueron niños. Y uno no Sí, capta eso, siento que yo no, bueno, yo no lo sí, captaba. uno no capta. Que ellos Uno no también, entiende. Para uno el maestro es el maestro, no es persona, sí, es el maestro. ajá, exacto. Que no fueron adolescentes, que no fueron traviesos, que nada Sí, de sí, esas sí, cosas, sí. ¿verdad? Y no sé, siento que está lindo como esa actividad que hacían de poner las fotitos, ¿verdad? De los profes. Aquí estoy viendo la foto que usted envió. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, era un libro bien grande! Sí, sí, tenía fotos ¡Wow! más chivas de los dinosaurios y todo. ¿No eran estos libros que los ponían en 3D? No sé. No, 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 no. No, ya sé cuáles, o sea, yo sé cuáles estás hablando. Todos como que abrías y Ajá, tenían relieves. sí, Sí, no, no era de esos. sí. Eran chivitos. Qué lindo. Y Ese él no era todo de... contento viendo el libro. ¿Y usted se Sí, lo sí. tomaron para posar o usted lo tomaron desprevenido? No, yo estaba ahí. O sea, a ver, para yo, ¿cómo lo digo? Para hacerme posar a mí, tenían que decir, básicamente, porque yo era un niño serio, Ah, yo era muy serio, ¿ok? Entonces yo estaba todo el día así, o viendo cosas, o lo que sea, pero yo era serio, digamos. Entonces me tenían que decir, sonríe, y yo cuando sonríe era como, y ya volví a estar serio. Entonces, casi que todas las fotos de cuando soy niño es como naturales ahí, como que me tomaron sin yo darme cuenta. interesante. Sí, a nosotros era, digamos, no sé, mi mamá nunca nos decía como que nos iba a tomar fotos, sino simplemente como que nos mudaba y decía, quédense ahí, queditos. Y ya uno Ajá, que no sabía por qué iba a pasar, pero sí. Pero no sé, mi mamá de hecho sí fue muy curiosa en el sentido de tomarnos muchísimas fotos a nosotros. Yo explico, me mandó un montón ahí, pero creo que la única que me gustó fue esa que le envié, que uno sale como un poquito más normal, ¿verdad? sí, Pero sí, Rob, no sé, muchas gracias de verdad por venir a este episodio número 6 de Ocio Sobrenatural. La muchísimas verdad, gracias por invitarme. espero que usted se lleve unos buenos relatos de aquí también para contar. Y yo espero que esta no sea la única vez que usted venga acá como invitado. La verdad, yo de verdad considero y me gustaría que usted estuviera más adelante en otros episodios, la verdad. Que nos comparta otros relatos también, ojalá curiosos, de familiares. No sé, siento que usted tiene mucho que compartirnos. La verdad me encantaría, honestamente. Muchas gracias, de verdad, de Y fijo. sí, va a ver que sí. Y también, no sé si usted tiene algo adicional que decirle a las personas acá que nos están escuchando o a sus seguidores, no lo sé. Eh, no, en general, que muchas gracias por haber visto este podcast. Eh, yo la pasé muy bien. Espero que Selena también la haya pasado súper A ver, bien. Yo soy súper agradecido que me invitaran acá. Y, y nada, nos veremos en las vueltas. en las vueltas del destino de la vida. Y pues sí, ahora sí para cerrar el portal de esta noche, despedimos a este podcast y a las energías de la casa de rock, en la casa mía. Y les deseamos una muy buena noche y ojalá que pasen un excelente día del niño y que los compartan sus fotos, por favor. Lo desearíamos muchísimo. Y pues sí, esto sería todo por Ocio Sobrenatural.